Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos haciendo Portal Miami. Estamos siguiendo muy de cerca todo lo que acontece en Panamá y la noticia del día tiene que ver con una conversación telefónica que mantuvo el presidente Barack Obama y su par de Cuba, Raúl Castro. ¿Mm? Fue un diálogo previo a lo que será posteriormente lo que muchos llaman un encuentro histórico dentro del marco de la Cumbre de las Américas. Imagino, como uno puede suponer, que establecieron las pautas para el encuentro, que será público. Un encuentro que está asignado de muchas incógnitas, teniendo en cuenta eh, los acontecimientos que se están viviendo, tanto en Estados Unidos como en Cuba, por este nuevo acuerdo de restaurar las relaciones que durante muchos años estuvieron suspendidas. Y también por la influencia de Venezuela en este marco de un enfrentamiento entre el presidente Maduro y el presidente Obama por las sanciones que aplicó Estados Unidos a 7 funcionarios del gobierno venezolano. Algunos estiman que puede haber un conflicto, o sea, una tensión que lleve a acciones de violencia, por lo menos verbales, y algunos desencuentros, y algunos también piensan cuál será el rol, la actitud que tomará Raúl Castro, si se aliará con Maduro en caso de una agresión al presidente Obama, o tomará distancia de Maduro, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos económicos que vive Venezuela, y se pondrá un poco más cerca del presidente americano. Pero son todas conjeturas. En el día de ayer hubo enfrentamientos entre venezolanos y cubanos, tanto de un lado como los opositores. El enfrentamiento fue violento en una plaza donde se reunían para dar a conocer cada uno sus documentos de reclamo. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Acabamos de recibir una información sobre los últimos debates que se están llevando a cabo previo al inicio de la reunión principal, donde estarán todos los presidentes reunidos, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, representando, por supuesto, a la Argentina. Hablando de la Argentina, nos vamos para allá, para Buenos Aires. Allí está Arturo Cavallo. ¿Cómo te va, Arturo? Buen día. ¿Qué tal, Agustín Ranguni? Abrazos de mi abrazoteca. Y Bien. esto lo digo en recuerdo precisamente del abrazo de los Andes, aquel de General San Martín y el General O'Higgins, Ujú. y lo que significó en ese momento ese abrazo para la patria grande, como así se la denominaba desde ese preciso momento hasta este presente. Ujú. Y la reunión de mandatarios de las Américas va a traer aparejado situaciones que uno imagina, porque no hay, en caso de la Argentina no hay demasiados datos. Se supone que la Argentina tendrá una participación dura contra los Estados Unidos. Se supone que habrá una alianza sin haberla formalizado en la práctica en cuanto a no reconocer lo que está sucediendo en Venezuela. Y esto tiene que ver también cómo a muchos de los integrantes de la Asamblea de las Américas en Panamá, cómo muchos de esos integrantes, decía, pudren a la democracia siendo elegidos democráticamente, por lo menos en lo formal, en sus países, porque tenemos ahí presente, o tendríamos ahí presente, a muchos de los que tienen la corrupción como un elemento eje en cada uno de los gobiernos, ¿no? Ujú. Ujú. El caso de la propia presidenta argentina, cuando se está debatiendo en situaciones muy particulares en la Argentina, como el caso de la Bachelet, que acaba de dar hace apenas unas horas un desayuno con los corresponsales extranjeros y con la prensa en general, cuando anunció que ella no iba a renunciar ni tenía previsto renunciar en algo que ya hemos comentado acá en TV Radio Miami y en todos nuestros programas, la participación directa de su hijo, por supuesto de su nuera, en el pedido de un préstamo de 10 millones de dólares, precisamente para hacer negocios personales y particulares
capitalizando el triunfo de su madre y el hijo de Bachelet siendo funcionario de ese gobierno. También estará presente Dilma Rousseff, que en estas horas se vio en todo el planeta unos ratones cuando estaban exponiendo el tema del Petrobras. Parece que en Brasil los ratones tienen sinónimo de ladrones. Y claro, se estaba exponiendo ahí un tema que toca a 50 funcionarios más o menos del Partido de los Trabajadores en el poder y por consiguiente del propio gobierno de Dilma Rousseff, que es del mismo partido que Lula y que atraviesa la corrupción desde la época de Lula hasta este presente, más allá de los logros que el gobierno de Lula dijo ser sostenida apoyando la elección de Dilma Rousseff, la inclusión, por ejemplo, de algo así como de 20 millones de brasileros a la clase media. También se van a encontrar en ese ámbito situaciones muy particulares. El caso de Venezuela es un caso antropológico. ¿Cómo puede silenciarse todo lo que está pasando en Venezuela con la complicidad de todos los demás países de las Américas? Ahí se pondrá muy claramente quién adhiere o no a la situación que se está atravesando, mientras las mujeres de los detenidos han pasado también por la Argentina, tratando de contar con adhesiones precisamente para sus maridos, y que están detenidos y que además han sido privados de la más legítima situación que una democracia exige, que es la igualdad de condiciones frente al poder, y esto simbólico que no se le dejó ingresar a los abogados, entre ellos figuras internacionales, como es el caso de Felipe González, demuestra a las claras que no les preocupan los escrúpulos a Venezuela en su relación con el mundo exterior, como si ellos viviesen nada más que para su propio ombligo, pero no casualmente tienen la adhesión de muchos países de América, cuyos presidentes estarán ahí en Panamá simulando una reunión que tendrá aristas muy particulares, no con la sinceridad que uno desea como integrante de nuestros países, precisamente los afectados, entre otras cosas, por la corrupción. Quiero llevarte a la Argentina particularmente porque hubo un paro general hace pocos días y supimos que tuvo fue muy exitoso, que la presidenta atribuyó a que si hubiera habido medios de transporte la huelga no hubiera dado ese resultado, pero ¿cuál fue tu observación? Agustín Ranguni, como también hemos mencionado en estas habituales radiografías que nos permitimos mutuamente en hacerlo por TV Radio Miami en todos nuestros programas, parece que no hubiese sucedido, porque claro, ella partió de un sofisma en filosofía, partir de una base falsa. Si no hubiese existido el paro de transporte y hubiesen concurrido todos los trabajadores, es un claro sofisma en algo que no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que hubo una adhesión casi total, claro, como teniendo en favor de ese paro al transporte, pero también pararon todos los demás gremios de cualquier característica que queramos definir. Lo divertido, lo suavemente, fue el fuerte gremio de la UOM, en una época dirigido, manejado por Lorenzo Miguel como secretario general del gremio. Su actual jefe gremial, el secretario general de la UOM, es Caló, un ligado precisamente al gobierno nacional, que le dio la elección libre a sus afiliados para que ellos hagan lo que querían. E hicieron, parece que lo que el resto de los gremios, sin la característica habitual que tuvo la UOM, que era siempre un gremio de choque, incluso para los propios gobiernos peronistas en épocas del propio Perón y de Isabel Perón. Lo que pasó es un reclamo porque se descuenten las ganancias del salario a un tope de dinero que se gana y que eso esté exento también de los jubilados y pensionados, cosas que nos parecen casi como de otro planeta, que no se los considere y que al sueldo se lo considere ganancia, porque esto es un impuesto al sueldo.
el tope son 15.000 pesos argentinos y a partir de ahí hay que pagar ganancias. Se da el caso de Agustín Ranguni, como tantas otras veces vos te sorprendés cuando te describo cosas de la Argentina y pese a que no hace mucho, ya estabas radicado en Miami, pero sos argentino y hace 11 años que estás ahí, se te convierte en algo indescifrable cuando uno te dice, ¿cómo? ¿Impuesto a la ganancia? Y sí, es el impuesto al sueldo, para llamarlo más en forma pedestre. Y muchos de los trabajadores intentan no tener horas extras porque no quieren pagar precisamente ganancias si superan ese sueldo. Y esto es una de las tantas paradojas que el paro nacional no trajo modificaciones, porque ya se sabe que la estructura de pensamiento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es negar la realidad, tener una versión INDEC de ese maravilloso mundo de Cristina, una especie de botox de la realidad disfrazada de una situación casi idílica cada vez que ella expresa lo que expresa públicamente. El caso Nisman sigue teniendo repercusiones y sobre todo en acusaciones o en amenazas a otros integrantes de la justicia en Argentina. Hay un fiscal que aseguró que lo amenazaron, que le dijeron que iba a terminar como Nisman. Me estaba refiriendo al fiscal Ricardo Sáenz, titular de la Fiscalía General número 2, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Él destacó precisamente en declaraciones a la prensa que lo habían amenazado en cercanía del feriado de Pascua y que iba a terminar como Nisman. ¿Podés ampliarnos alguna información? Agustín Ranguni, hay mucha situación irregular, casi a los 3 meses de la muerte del fiscal Nisman, irregular porque recién ahora se están peritando, se están auditando unidades móviles que usaba el fiscal, líneas telefónicas, pasados casi 3 meses. No se logra razonar tampoco esos hechos. La Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, una incondicional del gobierno argentino, acaba de felicitar y de decir prácticamente que tenía todo el apoyo, la fiscal Fein, que es una fiscal muy cuestionada, no solamente por la pareja, la madre de los hijos de Nisman, que es una jueza federal de San Isidro, Arroyo Salgado, que tuvieron un encuentro el último martes entre ambas, además de decirse a través de escritos cosas muy duras y a través también de la participación en algunos medios de difusión, no en todos, donde Arroyo Salgado cuestionó prácticamente todo el accionar de la fiscal Fein. El fiscal que vos mencionás es uno de los que convocaron a la marcha del 18 de febrero, precisamente cuando se cumplió un mes de la muerte del fiscal Nisman, también con una gran repercusión de todo tipo y participación física de muchos miles, cientos de miles, que a lo largo y a lo ancho de la Argentina y en 500 lugares del planeta se solidarizaron con distintas cantidades de argentinos por distintos lugares. Y en la Argentina, puntualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una impresionante cantidad de agua caída, de lluvia caída durante varias horas, y que eso no movió a alguien, o a pocos quizás, pero no a la totalidad, a seguir manteniéndose en la manifestación. Hay mucha situación irregular en todo lo que tiene que ver con el caso de la muerte del fiscal Nisman, como se llama en el argot periodístico en Argentina, hay mucho pescado podrido, porque también están en juego muchos intereses creados, y estos intereses creados llevan a inventar situaciones Bien. Y a multiplicar cosas que no son reales, ¿no? Bien. Arturo, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por todo este informe, más que amplio, muy interesante, y seguramente en cualquier otro momento nos renovamos este diálogo.